Gracias. Continuamos entonces con el segundo día de conferencias de la Semana de Acceso Abierto Perú 2016. Vamos a dar inicio a una mesa redonda en la que nos acompaña en primer lugar Ciro Llueca a través de videoconferencia, quien es director de Biblioteca y Recursos de Aprendizaje en la Universidad Oberta de Catalunya y profesor colaborador en la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra Barcelona. Ha impartido charlas y cursos sobre preservación digital y fue editor para España y coordinador editorial para Europa de ELIS durante los años 2012 y 2013. Aquí en el auditorio nos acompaña Lucrecia Sumpitas, quien es doctora en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universitat Oberta de Catalunya y magíster en Tecnología Educativa por la Universidad de Salamanca. Posee una especialización en e-learning por la Universidad Teleacademie de Alemania. Es directora de la Maestría en Integración e Innovación Educativa de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y profesora asociada del Departamento de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta oportunidad, cada ponente tendrá un espacio de 20 minutos para su presentación y 10 minutos para preguntas. Igual que en la primera parte, agradeceré al público formular su pregunta en la hoja de papel entregada para este propósito y alcanzarla a uno de nuestros colaboradores. Dejo entonces con ustedes a Ciro Llueca con su ponencia Preservación Digital para la Educación Abierta. Adelante, Ciro, por favor. Muchas gracias, Edilberto. Confío en que se me pueda escuchar de manera correcta y pido excusas por adelantado a mis compañeras de mesa redonda, la doctora Lucrecia Sumpitas y también, por supuesto, a Mariela del Barco, puesto que sin duda se hallan en una situación posiblemente incómoda por el hecho de que están allí presencial y yo tengo que asistir con esta gran cabeza a la mesa y, por tanto, en desigualdad de condiciones. Les ruego me disculpen. Entiendo que me están escuchando correctamente. Sí, te escuchamos bien, Ciro. Perfecto, entonces, agradezco a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, por supuesto, a la Pontificia Universidad Católica del Perú y a la Universidad Peruana Cayetano Heredia por la posibilidad, la oportunidad de poder acompañarles hoy en esta Semana Internacional del Acceso Abierto. Voy a compartir enseguida una presentación, seguiré hablando de alguna manera, pero la presentación me va a servir de guión. Espero que no haya problemas en mientras estemos de alguna manera asistiendo a mi conversación. Vamos a ver. Bueno. Bien. Justamente de esto he venido a hablarles, de los documentos no encontrados. Por supuesto, tienen una parte de provocación, pero de alguna manera les preguntaría a ustedes, responsables de los repositorios digitales de sus universidades o personas que pertenecen a las oficinas de transferencia de la información de sus centros de investigación, ¿qué pasaría si el 20% de su producción científica desaparece? Deja de ser accesible por parte de sus investigadores, por parte de la comunidad, de sus patrones, etcétera, etcétera. Bien, esa desaparición, de alguna manera, puede formalizarse de dos formas básicas. Una, bien porque el documento deja de existir, es decir, deja de estar alojado en el servidor donde fue publicado en su momento, y por supuesto estoy hablando de documentos digitales, o en segundo lugar, el documento cambia, porque simplemente cambia de lugar o cambia la URL a la que estaba destinado el enlace desde el que iba incrustado. Por supuesto, nos hallamos ante dos situaciones problemáticas. En primer lugar, que el documento que hemos publicado en nuestra universidad o centro de investigación deja de existir. En segundo lugar,
que los documentos que dan contexto y que por tanto son utilizados como fuentes de información y referencia para ese documento dejan de existir. De manera que se pierde esa parte esencial de la metodología científica. Bien, como les decía, no pretendía asustarles, sino más bien constatar un peligro. Un peligro que fue puesto de manifiesto en un proyecto llevado a cabo entre artículos publicados en 1997 y 2012 por Herbert van de Sompel. Tienen ahí el enlace a la cuenta de Twitter de esa persona, director del proyecto Iberlink. Iberlink lo que hizo fue analizar 1 millón de links de 3 millones y medio de artículos, como les decía, publicados entre 1997 y 2012. Tienen los resultados en el artículo que les he citado al final. Más allá de constatar que 1 de cada 5 artículos, por tanto el 20% de la producción científica, había perdido su trazabilidad, es decir, bien se había roto el link, no existía link, o bien el link al que remetía el artículo había sido cambiado por otro artículo que nada tenía que ver con la cita inicial. Además de constatar esa pérdida del 20% de los links, por supuesto que no los artículos, pero sí de los links a los que se daba acceso, algunos datos del mismo estudio nos remetían hasta a una cifra de hasta el 22% de los enlaces de journals depositados en Elsevier, por tanto en los productos de Elsevier, se habían roto. Por supuesto, las universidades, y es el lugar y el momento, la oportunidad con la Semana Internacional del Acceso Abierto para reforzar esa idea. Las universidades cuentan ya con una herramienta que puede contribuir a la preservación digital de la producción científica. Pero esa herramienta puede convertirse en ineficaz si no tenemos en cuenta una serie de cuestiones principales en la reflexión sobre qué sabemos de preservación digital y, por otra parte, si en la puesta en funcionamiento o en el día a día de esos repositorios fallan algunos elementos clave que voy a intentar de alguna manera resumir. En primer lugar, comparto con ustedes una noticia que si hemos compartido proyecto, hemos compartido alguna ponencia o alguna jornada, habrán visto ya. Y es una deliciosa carta de amor del señor Alfonso Vargas, dirigido a María de Sierra. Es una carta que data del año 1700, del 29 de octubre del año 1700. Alfonso Vargas, en Toledo, España, envió esta carta manuscrita a su amada María de Sierra y posiblemente, puesto que poco más sabemos de esa historia, María de Sierra ocultó la carta en una falsa pared de su habitación. 300 años más tarde fue localizada la carta, hace solo 3 años, fue localizada la carta durante unas obras que se realizaban en ese domicilio y que habían permitido a la carta vivir en unas condiciones climáticas y lumínicas idóneas. Por tanto, sin duda hubo una parte importante de casualidad para conseguir que esa carta llegara hasta nuestros días. Por decirlo de alguna manera, el aislamiento permitió la supervivencia, la preservación analógica, la preservación tradicional, tal como la conocemos, normalmente está ocupada en mantener el documento en su estado original. Pero ahí tienen lo que sería la actualización de esa carta de amor de Alfonso a María en nuestros tiempos. Una línea de WhatsApp en la cual 2 personas, Marta y un desconocido pretendiente, se intercambian mensajes de afecto, de cariño, con lo que podría ser de alguna manera una actualización, como les decía, de esa carta de hace 300 años.
¿Qué deberíamos hacer para preservar el contenido de esa carta? No ya 300 años, ni 100, ni 30, sino tan solo 3 años. Imagínense la problemática para tener que conservar el contenido, el formato, los aparatos, etcétera, etcétera, etcétera. La preservación digital, al contrario que la preservación analógica, siempre lo es por alteración. Ello nos lleva a tener que prestar muchísima atención a los documentos digitales que tenemos depositados en nuestros repositorios si queremos garantizar el acceso permanente, el acceso a largo plazo. Porque sabemos perfectamente que si la tentación es dejar el documento digital una vez creado, tal como está, depositado en un cajón, en un disco duro, en un servidor, etcétera, tal como hizo María de Sierra, lo más probable es que esa información se pierda. Quería compartir con ustedes en los minutos que me faltan, en los 10 minutos que me faltan de comunicación en esta mesa redonda por turnos, 3, 4 consejos que quisiera compartir con los colegas del Perú y todos aquellos que estén asistiendo a esta Semana Internacional del Acceso Abierto por vía videoconferencia. En primer lugar, la necesidad de contar con una política de preservación digital. Es una cuestión de la que he hablado a menudo y que he insistido a todos mis colegas. Fíjense la ponencia que me ha precedido de Margarita Lisowska, de la Universidad de Colombia, en Rosario, el refuerzo, la necesidad de alguna manera de contar con mandatos, con políticas. Una política puede ser tan complicada como ustedes quieren. Aquí tienen un cuadro en sus pantallas que fue fruto de un análisis por una serie de políticas de preservación digital de archivos, bibliotecas y museos realizados por una investigadora de la Library of Congress, y ven de alguna manera la taxonomía, es decir, las partes que suele tener una política de preservación digital. Pero de alguna manera estamos viendo en la pantalla, sin duda se ve muy pequeño, no se va a ver claro, pero estamos viendo un supuesto de máximos. Y de ninguna manera podemos pretender que nuestras universidades hagan una política de preservación digital que de alguna manera pues, requiera un tiempo excesivo o requiera un esfuerzo que no tenemos por energía o por falta de conocimientos. Pero sí les recomendaría que a los compañeros que nos están siguiendo en este momento, realizar el esfuerzo de consensuar con su personal y las personas implicadas en el depósito del repositorio digital de un documento que ponga por escrito los procesos, los circuitos y las decisiones de cada universidad. Empezando por cuestiones muy prácticas que veremos a continuación y por otras un poco más complejas, como por supuesto el esfuerzo, las responsabilidades de cada persona, los esfuerzos de formación de nuestro personal, disculpen, la elección de los metadatos, los procesos de evaluación, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de ustedes conocen el modelo OAIS, Open Archival Information System. Puede ser de utilidad, pero a veces de alguna manera la reflexión me lleva a pensar que es un esquema tan complicado que pocos compañeros tenemos la capacidad de poder prestarle la suficiente atención, con lo cual de alguna manera invitaría a visitar algunas de las políticas existentes, sin duda mayoritariamente procedentes del mundo anglosajón, para poner en práctica esa definición de procesos que puede ser tan mínima como ustedes quieran, pero que desde mi punto de vista es imprescindible. En segundo lugar, entiendo que debemos, dentro de esa política, definir una atención imprescindible a los formatos y a procesos básicos de seguridad. Estoy hablando, por supuesto, de la necesidad de que cada documento que vaya a ser depositado en nuestro repositorio pues, sea pasado por un proceso mínimo de antivirus o similar, pero también por otros procesos técnicos muy conocidos por nuestros ingenieros informáticos y aquellas personas que están en contacto con los repositorios, la creación de líneas de código checksum que van a dar de alguna manera una matrícula
a cada objeto que vamos a depositar en el repositorio y, por supuesto, la elección antes de la entrada, antes del depósito a nuestro repositorio, a nuestro sistema, de qué formatos van a ser los recomendables por parte de nuestros investigadores o profesores en el caso de que se traten materiales de aprendizaje. Aceptamos en nuestro repositorio todo tipo de formatos. Aceptamos PDF solo, aceptamos algunos documentos en acceso abierto, algunos formatos en acceso abierto, aceptamos qué tipo de formatos para imágenes y qué tipo de formatos para vídeos. Esa reflexión que puede beber de diferentes fuentes de información de expertos. Aquí les he puesto algunas, UCAD Data Archive y la Open Access iniciativa de las universidades de Boston, en los Estados Unidos. Pero hay muchísimos ejemplos para seguir. Hace poco hablando, teniendo en cuenta, por ejemplo, que me precedía la compañera colombiana, la Biblioteca Nacional Colombiana ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para el depósito ciudadano de recursos digitales y allí se hacía un esfuerzo por definir qué formatos se aceptan y qué formatos no se aceptan. Por supuesto, también en el inicio del proceso, en el inicio del depósito es necesario, como ya hacen de manera automática muchos de nuestros repositorios, solicitar al depositante y, por tanto, al propietario de los derechos de autor de aquel documento que nos autorice, por supuesto, al depósito y, por tanto, al almacenamiento de ese objeto. En segundo lugar, a la transformación futura con motivo de preservación digital. Tenemos que tener la libertad de transformar digitalmente un objeto depositado en nuestro repositorio y, finalmente, por supuesto, un básico que nos permita, siempre en coherencia con las líneas editoriales donde se ha publicado ese artículo, esa ponencia, nos permite, decía, la difusión de la información. Bien. Un tercer y penúltimo paso. Prever en nuestro sistema de repositorio algunos metadatos técnicos, entendiendo como técnicos metadatos automatizados que van a decir mucho sobre el objeto depositado, empezando por la fecha o continuando con el tipo de formato del objeto depositado. Por tanto, un esfuerzo que nos viene automatizado y para el que no tenemos que hacer más esfuerzo que simplemente preverlo en nuestro esquema de metadatos, pero también otros metadatos administrativos del tipo legal y de preservación. Miren, tiendo a poner como ejemplo el esquema PREMIS. Más de una persona entre ustedes habrá sin duda, se habrá puesto en contacto, habrá entrado en contacto con estos esquemas tan duros, tan pesados, tan, de alguna manera, tan técnicos, tan sumamente complejos. Pero les recomiendo que presten atención porque más allá de un vistazo inicial que puede aparentar una piel de lobo, bajo ese aspecto de alguna manera veremos que se esconde un cordero, para que me entiendan. Un esquema de metadatos que es más sencillo de lo que se aparenta y que sintetizando al máximo de alguna manera podemos, sin llevar a implementar todo el esquema PREMIS, podemos llegar a identificar 4, 5, 6 metadatos, la mayoría de ellos automatizados, que nos va a permitir cambios de futuro, porque como les decía, ese es el objeto, una alteración de los objetos que vamos a depositar en nuestro repositorio. Ese es el objetivo. Tenemos que prepararnos ahora para cambios, para alteraciones masivas de los fondos de nuestros repositorios. Y para hacer esas alteraciones masivas, la única manera posible va a ser conociendo de antemano qué tipo de formatos tenemos depositados en nuestros repositorios y otras cuestiones técnicas. Finalmente recomiendo vivamente la cooperación. Difícilmente vamos a poder abordar todos los retos de la preservación digital desde una única institución. Por su complejidad, por el volumen de trabajo, por los presupuestos, por la necesidad de mirar a largo plazo en esos procesos, difícilmente vamos a poder abordar una solución definitiva y genuina, que posiblemente tampoco existe en este momento, de manera unilateral. Les recomiendo, por tanto, la
cooperación y es evidente que puede sonar absurdo que en una jornada como la que nos ocupa hoy, la Semana Internacional del Acceso Abierto, se tenga que hablar todavía de cooperación. A mi entender, el Perú ha dado sobradas muestras de competencia en cooperación. Les recuerdo que con la aprobación de la Ley de la Ciencia, si no me equivoco, del año 2013, de alguna manera se vio la ambición política de la necesidad de cooperar para no solo compilar, sino por tanto también preservar a largo plazo la producción científica de todo un país. Y en este sentido, admiré con envidia, les diré, el marzo pasado la presentación de la red RENARE por parte de COAR y etcétera, para abordar justamente una plataforma que englobe a buena parte, y espero que finalmente a todos, los repositorios digitales del Perú. Piensen, por supuesto, que el repositorio digital no deja de ser una herramienta institucional para dar visibilidad a nuestra producción científica, la de cada universidad. Pero no es sino unidos como podremos de alguna manera garantizar la preservación. Bien, les agradezco muchísimo la atención. Soy consciente de lo duro que puede llegar a ser el seguimiento de una ponencia por vía de videoconferencia y especialmente cuando se tienen entre el público tantas personas expertas, conocedoras del movimiento del acceso abierto y concretamente entre los ponentes que me van a continuar, pues a Lucrecia y a Mariela, a las que reitero mi saludo y admiración. Quedo a su disposición para ampliar cualquiera de mis afirmaciones o para dar respuesta a aquellas dudas que puedan tener entre el público. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ciro. Invito al público a hacer sus preguntas, por favor. Escríbanlas en las hojitas para este propósito. A ver, Ciro, aquí me han alcanzado una pregunta. ¿Qué semejanzas y diferencias hay entre los sistemas MetaArchive, logs y clocks? Creo que es lo que dice aquí. ¿Cuál sería más recomendado para preservar los documentos de un repositorio universitario? Reconozco esa pregunta. Es de un buen compañero con el que hemos intercambiado algunos mensajes y puesto que la respuesta era compleja de alguna manera, está bien que se plantee en este momento también como continuación de mi charla, pero también voy a dar algunas pinceladas. El sistema LOGS, que es lo básico en materia de cooperación para la preservación digital, es un sistema creado a partir de la contribución por parte de diversos centros, normalmente universitarios. Para que nos entendamos, cada universidad pone en funcionamiento un repositorio, un servidor informático que va a estar en contacto con otros servidores informáticos a lo largo de una región determinada o a lo largo de todo un planeta. El sistema LOGS va a permitir el almacenaje de cada objeto depositado en uno de esos servidores de una manera duplicada, triplicada, cuadruplicada, etc. Por tanto, en primer lugar, el sistema LOGS lo que permite es que cada objeto que se deposita en uno de nuestros servidores va a estar también, exactamente ese objeto, va a estar también en 4, en 5 o en 6 otros servidores de todo el mundo. No solo va a estar depositado en esos servidores informáticos, sino que el sistema LOGS lo que va a permitir es que de manera permanente un sistema automatizado compruebe la integridad de esos objetos.
cada 24 horas, cada 48 horas, cada 72 horas, el sistema va a leer la matrícula a la que yo me refería anteriormente, el checksum, de alguna manera, la cédula de identidad, el documento de identidad de ese documento depositado en el servidor y va a comprobar que todo esté correctamente. En caso de que detecte que una de las 3, 4 o 5 copias tiene algún problema de acceso, es decir, no es legible, va a avisar a los administradores del sistema que van a tener tiempo de corregir esa situación. Ok. ¿Alguna pregunta más del...? Esa es la filosofía Logs y es de esa filosofía de la que bebe también el sistema Clocks y, por supuesto, la cooperativa Metarchive. Metarchive es una cooperativa, una unión, una red, si me permiten, de universidades de todo el mundo que pone sus tesis doctorales a partir de un sistema Logs. Metarchive no deja de ser, por tanto, una red privada de universidades que puede servir de modelo o bien cualquier otra red que sea capaz justamente de llevar a cabo un sistema que, como les decía, se basa en la duplicación de cada objeto digital. Ok. ¿Alguna pregunta más del auditorio? Ok, Ciro. Te agradecemos bastante tu interesante ponencia y, por favor, un aplauso para nuestro ponente. Gracias. Ok, gracias. Vamos a continuar entonces con la siguiente ponencia, que está a cargo de la doctora Lucrecia Chumpitaz, a quien tenemos aquí presente, el título de la cual es Educación abierta, reconfiguración del escenario educativo. Dejo con ustedes a la doctora Chumpitaz. Bien, buenos días a todos ustedes. Muchísimas gracias. En primer lugar, a los organizadores de Open Access, a las 3 universidades y a cada uno de ustedes por estar aquí y querer compartir sus saberes, ¿no? Bueno, en esta ocasión voy a permitirme compartir con ustedes una reflexión que surge un poco de mi ser aprendiente, diría yo. Yo ingresé aquí a trabajar en la universidad hace el año 87 y ingresé directamente, digamos, a proyectos de formación usando en ese momento las tecnologías de entonces, ¿no? Que eran las tecnologías, digamos, las de primera generación, ¿no? Materiales impresos para trabajar programas de formación a distancia con profesores, en Cusco concretamente, ¿no? Entonces, a partir de entonces hasta ahora, de alguna manera ya han parado en la línea de aprovechar los distintos recursos que ofrece los cambios de nuestra sociedad y que actualmente los estamos vivenciando. Y bueno, la idea era justamente poder recoger todos estos saberes. Hemos tenido, como les comentaba bien, todo el tema de los materiales impresos, en algún momento fue la radio, en otro momento fue la televisión y bueno, ahora tenemos efectivamente todos los medios tecnológicos que todos conocemos. Y bueno, efectivamente, ¿no? De un tiempo acá, ustedes más que nadie deben saber que yo vengo a hablar justamente como educadora y en esa línea quería compartir mi reflexión tanto como educadora como les decía, como un ser que aprende. Y en ese sentido, definitivamente, podemos reconocer que el escenario educativo permanentemente se está reconfigurando, ¿no? Y actualmente con mayor razón. Podríamos pensar si es que esta reconfiguración significaría simplemente pasar de un lugar a otro, así de simple, como podría ser en este caso el pez, ¿no? Salir de una pecera e irse a otra, si fuera así de sencillo estos cambios que podrían generarse. O tal vez estaríamos más bien hablando de otro tipo de procesos, ¿no? Otro tipo de procesos tal vez más complejos que demanden, digamos, la reconfiguración o el tener en cuenta otros elementos, ¿no? Justamente había lo traía como
metáfora en todo caso, el poder de alguna manera, sí, con este pequeño, ¿no?, robot, de alguna manera poder, a manera de metáfora, poder ver lo que puede significar la reconfiguración, ¿no? Reconfiguración en nuestros entornos, reconfiguración en nuestros espacios, reconfiguración a nivel laboral, definitivamente, reconfiguración de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, bueno, aquí podríamos ver con este simple ejercicio que todo lo que puede implicar tal vez un proceso de cambio en acción. Y bueno, aquí estamos viendo un objeto tal cual, sin embargo, estamos dejando de lado todo un contexto, ¿no? Un contexto que definitivamente puede marcar y definir cambios en los escenarios educativos. Justamente traigo, digamos, este pensamiento que lo transmite Coursera, ¿no? El conocimiento no tiene límite, ¿no? Y de alguna manera creo que ejemplifica un poco lo que estamos, por lo menos en términos educativos, a raíz de justamente del acceso abierto, de alguna manera renombrando, digamos, los procesos formativos y educativos. Y en este sentido, justamente, ¿no?, el conocimiento, el saber no tiene límites, y ahora efectivamente, cuando le decías que cuando veíamos el robot como que faltaba el contexto, pues ciertamente el contexto es el de la sociedad red, que ustedes muy bien saben, Castells en ese sentido marcó, digamos, esta denominación de la sociedad red y todo lo que ha configurado desde entonces, y bueno, se ha configurado a partir de la inclusión de las tecnologías de información y comunicación, ¿no? El señor Ciro Llueca justo comentaba como que ahora era, tal vez, no sé si decir desgastado mencionar los términos colaboración, ¿no? Pero yo pienso que todavía son definitivamente vigentes y debieran ser vigentes por siempre, creo, ¿no? En la medida de que como seres humanos que somos. Ustedes bien lo reconocen que desde la web 2.0 justamente se cambió un poco el concepto, ¿no? A partir de la web 1.0 básicamente todo era consumir contenido, ¿no? A partir de la web 2.0 ciertamente hemos tenido ese cambio. La idea, justamente, el paradigma va en la línea de colaboración, participación y sobre todo producir contenido, ¿no? Producir contenido, que creo que es lo que nos, sobre todo en términos educativos, nos interesa en gran medida. Es decir, que no solo seamos nuestros alumnos, nosotros como aprendientes, seamos consumidores, sino también ser capaces de producir contenido. Estoy seguro que aquí todos en sus distintas especialidades lo vienen realizando. Y bueno, si vemos el aula clásica, ¿no?, el aprendizaje en aulas ciertamente se queda como que ya muy corto, ¿no? Pensar que podemos aprender en un espacio como este o en un aula clásica y que allí se acabó el aprendizaje, definitivamente eso ya es totalmente alejado, digamos, de lo que es la realidad, ¿no? La idea justamente en esta línea de la reconfiguración un poco de los espacios educativos, en mi área, cuando queremos hablar de alguna manera del ideal, ¿no?, del ideal educativo, usamos la terminología modelo educativo, ¿no? Es decir, toda institución debe tener un modelo educativo, toda una organización, y bueno, que esta de alguna manera se concretice y que se trabaje coherentemente en función a ella. Entonces, bueno, ahora hay elementos que van interviniendo, ¿no?, que justamente hacen que este escenario educativo se reconfigure a partir de variables como el ambiente, el medio ambiente, la necesidad de espacios democráticos, ¿no?, de poder dialogar de igual a igual con otros, espacios también de diversidad, entendernos y comprendernos y ver que justamente por más diferencias que hayan, es necesario justamente en primer momento poder respetar y bueno, poder dialogar y, ¿por qué no, reconstruir procesos o construir procesos conjuntos, procesos también de interacción y definitivamente también agregar que dentro del ámbito educativo el tema de las redes está allí, ¿no? Está allí y que por lo tanto bueno, es necesario considerarlo en nuestros planteamientos.
formativo sobre todo. También antes quedaba muy, de alguna manera, se diferenciaba mucho la educación formal, no formal y la informal, ¿no? Estaban como muy separados, ¿no? Sabíamos que los procesos como los de ahora o nuestras clases en las escuelas, en las universidades, en espacios formales, los no formales o no escolarizados, ¿no? Como pueden llevarse a cabo una serie de proyectos, y los informales, digamos, ¿no? No necesariamente hay una intencionalidad educativa, sin embargo, se generan procesos educativos. Eso de un tiempo hacia atrás estaba bastante delimitado, ¿no? Hoy más bien esto está bastante mezclado, diríamos, ¿no? Está totalmente mezclado. Entonces nosotros en este momento seguramente podemos estar experimentando procesos formales, pero seguramente también procesos informales o no formales de la educación, ¿no? Educativos, que en la medida en que vamos aprendiendo, como les decía, combinando estos distintos tipos o modalidades educativas, ¿no? Los espacios también, ¿no? Pensamos en una escuela, una universidad, antes lo ubicábamos en las aulas, podríamos irnos más allá, al entorno, la importancia del contexto o fuera de las aulas, pero ya también desde el momento en que entra la tecnología, el espacio se abre muchísimo más, ¿no? Muchísimo más, y eso también es necesario considerarlo. La configuración del tiempo educativo de la misma manera, ¿no? Las clásicas, bueno, en una escuela lo podemos identificar, los horarios clásicos, mañana o tarde o horario corrido, en la universidad también hay sus clases, pero también ya con incursión de tecnologías la noción del tiempo educativo varía y se abre efectivamente, ¿no? Y bueno, la idea es justamente que el aprendizaje no finaliza en una clase, ¿no? Sino más bien es extramuros, En ese sentido, y ustedes bien deben manejar estas dos variables, ¿no? El tema de sincronía y asincronía, que es lo que se trabaja ahora, digamos, justamente dentro del marco de la educación abierta, es de alguna manera tener estas dos variables y poder conjugarlas, combinarlas, ¿no? El tema de la sincronía y asincronía. Y en ese sentido es que, bueno, surgen una serie de propuestas, ¿no? Que ustedes muy bien las conocen como el software open source, que, bueno, a partir de Moodle creo que se generaron, bueno, una serie de alternativas en esa línea, el Open Educational Resource, el Open Courseware, bueno, Open Learning, aprendizaje abierto. Un tiempo hacia atrás también era impensable pensar que hubieran universidades abiertas, ¿no? Abiertas y que nosotros podamos seguir una licenciatura, una maestría, inclusive ahora un doctorado también se puede llevar en línea, ¿no? Entonces, eso un tiempo atrás era impensable. Entonces, con estos manejos y estas posibilidades justamente de los tiempos abiertos, los espacios abiertos, tenemos esas grandes posibilidades. Y esto ves, por ejemplo, a nivel de universidades, a nivel mundial, hay universidades abiertas en África, en Asia, en Latinoamérica. Y bueno, y esto es dentro del marco, digamos, de educación formal. Educación no formal, definitivamente el abanico se abre muchísimo más también, ¿no? Bueno, y en esa línea algunos principios de educación abierta, que ustedes también seguramente los deben conocer, la necesidad de que el conocimiento es libre, abierto, facilitar la colaboración, compartir conocimientos y generar comunidades de práctica y reflexión. Digamos, como principios podrían justamente inspirar que llevemos a cabo o planteemos, ¿no? Programas formativos de manera formal o no formal, utilizando justamente estas variables de tiempo y espacio abierto, ¿no? En esta línea es que vienen justamente las propuestas de programas totalmente en línea, ¿no? O los programas, bueno, los face-to-face o programas presenciales y la combinación de ellos, ¿no? Particularmente yo creo que la tendencia es bastante, digamos, blended, ¿no? Una propuesta mixta, digamos, es de las más, por lo menos recomendables educativamente. Ciertamente a veces por las dificultades de espacio, por ejemplo, actualmente yo estaba buscando un curso sobre familia, el tema de familia, y no lo encontraba 100% en línea. A mí me interesaba totalmente, apareció una posibilidad en blended, pero me era imposible porque era todos los sábados durante 5 meses, era muy duro para mí ¿no? Un poco sacrificar los sábados en ese sentido. Por el momento en el que estoy viviendo, entonces apareció
esta posibilidad, y actualmente estoy en este curso que es totalmente en línea, ¿no? Y hay participantes obviamente de todos lados. Entonces, educativamente, cuando queremos de alguna manera delinear o definir programas formativos, digamos, en esta línea de aprendizaje abierto, de todas maneras tiene que haber un proceso de planificación, ¿no? Un proceso de planificación, sea formal o dentro de programas no formales, pero un proceso de planificación. Ciertamente las preguntas que debiéramos contestar inicialmente es un poco el para qué aprender, cómo, con qué, con quién, dónde y cuándo. Desde el para qué aprender podríamos, bueno, ustedes podrían precisar otras, ¿no? De acuerdo a sus necesidades, pero yo podría decir para mejorar o lograr el desarrollo humano, desarrollar capacidades. El que aprender, bueno, obviamente a partir de considerando el carácter abierto, tener en cuenta obviamente los contenidos abiertos, recursos, los MOOC, ¿no? Que a partir de este curso del MIT ya se han difuminado. Y bueno, el Khan Academy, por ejemplo, ¿no? Que también es todo un programa de simplemente videos, ¿no? Para matemáticas y ciencias. Y los niños, los jóvenes, hasta los universitarios pueden aprender en sus tiempos, pueden entrar y encontrar, están totalmente, digamos, clasificados los contenidos matemáticos, científicos, y para cada uno de ellos hay explicaciones con video. Se me pasó, regreso y vuelvo, ¿no? Entonces, todo eso va generando formación autónoma, y bueno, justamente el alumno va aprendiendo en sus tiempos y de acuerdo a sus necesidades. Entonces, esto, por ejemplo, desde el qué, ¿no? ¿Qué tipo de contenidos? Obviamente, además de otros contenidos, digamos, los usuales que venimos trabajando. Y obviamente también aquí lo que quiero destacar es el contenido que cada uno de nosotros podemos producir, ¿no? Nosotros, ustedes con todas las experticias que tienen, seguramente que ya vienen desarrollando y tienen contenidos que ofrecer o ya los vienen ofreciendo para otros, justamente. Es decir, no solo lo que nos llega ya hecho, sino también la capacidad que tenemos nosotros de poder crear contenido, ¿no? Y darle una forma y poderlo aprovechar para la formación de otros. El con qué, bueno, obviamente en este caso destacando en todo caso las tecnologías. Sin embargo, hay tanta tecnología últimamente que es necesario también asegurar una convergencia de estos medios, ¿no? Porque la idea no es que simplemente aparece este software y porque está de moda y lo lanzo, ¿no? La idea es ver la utilidad y sobre todo lo que nos debe marcar es qué capacidades son las que queremos desarrollar, ¿no? Y en función de esas capacidades poder seleccionar los medios y sobre todo generar convergencia. El dónde, bueno, además de los espacios presenciales, tenemos los entornos virtuales y los recursos tecnológicos que están a nuestra mano. Y bueno, tal vez reconocer que la web va a ser un supraentorno de aprendizaje, ¿no? Privilegiado hoy en día. Y a partir de ahí podemos desarrollar una serie de programas y tendencias formativas. El con quién, bueno, aquí se abre también la gama a nivel de nuestros pares inmediatos o totalmente lejanos, ¿no? El cuándo, el término de ubicuidad, que es en cualquier momento, prácticamente, en cualquier momento podemos aprender, justamente lo open en el abierto y abierto en el aprendizaje va en esa línea. El cómo aprender, aquí un aporte que actualmente se viene trabajando, justamente recoger desde el conectivismo, que habla justamente de la necesidad de recoger la noción de red y cómo es que eso aprovecharlo en los procesos formativos. Hay un modelo, el TPAC, que por ejemplo para desarrollar contenidos que vayan por la red se tenga que considerar el conocimiento disciplinar en primer lugar, el conocimiento pedagógico y también el conocimiento tecnológico, ¿no? Es poder integrar esos tres elementos y desarrollar programas de formación utilizando estos elementos. La idea es que nuestros diseños instruccionales estén basados en gran medida en la lógica de la red, ¿no? De la web. Y usar, por ejemplo, la narrativa transmedia, ¿no? Que varios de los comunicadores las vienen utilizando normalmente y que es muy útil también utilizarlo en la línea educativa, ¿no? A través de actividades auténticas y, bueno, asegurando, creo que esto, ¿no? Ya para cerrar un poco, la idea es creo que lo que nos interesa, por lo menos desde
los fueros educativos es asegurar que toda persona, ¿no?, en cualquier momento de su vida, en cualquier lugar donde esté, pueda, con el acceso, ¿no?, que le pueda dar la tecnología, sea capaz, ¿no?, y tenga la posibilidad de acercarse a la información y, por lo tanto, generar y reconocer conocimiento y producir conocimiento, ¿no? Bien, eso era todo lo que quería compartir hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Chompitaz. Invitamos al público a hacer sus preguntas. Ok. Como docente universitaria veo que hay un reto todavía, bueno, en nuestro país por el tema de la comprensión lectora y la redacción. Y quisiera saber si existe algún recurso abierto sobre este tema para que los alumnos puedan autogestionar su conocimiento, sus mejoras en estas habilidades. Gracias. Obviamente hay recursos específicos, sin embargo, yo creo que lo más importante y lo que se viene trabajando ahora todo es el, digamos, programa de formación en competencias informacionales, justamente, ¿no? Y esto implica el desarrollo de una serie de capacidades y subhabilidades, y cada una de ellas podría ser acompañada, obviamente, con, digamos, software, pero la idea es desarrollar estas capacidades. Hay unos autores que puedo dar al doctor Badilla y la doctora Becerril, que vienen trabajando este tema de las competencias y que justamente en la maestría la venimos desarrollando. La idea es que esto idealmente debería trabajarse ya desde las escuelas, a nivel universitario, obviamente, y bueno, a nivel de todo profesional también, ¿no? Entonces, es necesario el desarrollar estas capacidades que la llamamos, básicamente es búsqueda de información, todo lo que tiene que ser con motores de búsqueda, ¿no? Saber en qué motores va a utilizar, todo lo que es selección de la información. Entonces aquí la idea es saber discriminar la información, saber, por ejemplo, identificar las palabras claves con las cuales va a realizar la búsqueda del contenido o objeto, ¿no?, de estudio, ¿no? Entonces, obviamente, el acercarse a la data y a los informes de estudio, de investigación, muchos de ellos que están en inglés, obviamente. Entonces, aquí una de las herramientas definitivamente es el de la lengua, ¿no?, en inglés, y poder aprovechar estos recursos, saber en qué, por ejemplo, también reconocer recursos como el CIMAGO, ¿no?, para identificar las revistas, ¿no?, cómo es que estas están categorizadas, en qué cuartil están identificadas, ¿no?, de acuerdo a la valoración que se ha hecho, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, este tipo y bueno, hay una serie de actividades, digamos, con más detalle que se podrían precisar, ¿no?, también. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, agradecemos a la doctora Chompitaz por su ponencia. Un aplauso, por favor. Y le invitamos todavía Muchas gracias, muy amable. A quedarse. Invito ahora a la doctora Mariela del Barco, quien nos va a presentar a continuación el tema Promoviendo la investigación a través de la gestión del conocimiento del repositorio RENATI. La doctora del Barco es abogada y MBA por la Universidad de Lima y actualmente se desempeña como directora de la Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en instituciones del sector del mercado de valores, tales como la Bolsa de Valores de Lima, de la que fue su gerente legal, y la Superintendencia del Mercado de Valores. ¿Usted pasa? Ok. Dejo entonces con ustedes a la doctora del Barco. Buenos días, muy honrada de estar con ustedes, muy agradecida a los organizadores por habernos permitido participar. Es importante desde el lado del Estado poder transmitir qué estamos haciendo. En particular, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria nace con un propósito muy claro, que es el elevar la calidad educativa de nuestro país. Desde el lado de la dirección que está a mi cargo, nosotros básicamente brindamos servicios al alumno.
Para poder brindar estos servicios requerimos hacer procesos y para armar nuestros procesos requerimos información. Y en esta cadena de información es tanto importante la participación de la universidad como tanto más importante la participación del alumno. En este caso, la conferencia que me han propuesto para conversar está referida principalmente al RENATI. El RENATI es una herramienta que hemos sacado en septiembre de este año que va a permitir el registro y la difusión de las tesis que realicen los alumnos. Una primera idea importante para empezar es señalar desde el punto de vista del Estado cómo se ha conceptualizado a la universidad, qué cosa entendemos por una universidad. Y he marcado con colores lo que me pareció más importante. Esto es exactamente un texto de la ley universitaria y mencionamos temas importantes para resaltar en este espacio, orientada a la investigación y docencia. Sí, y este es un elemento principal que yo quiero resaltar a lo largo de esta exposición, porque no hay forma de crecer como país si no investigamos. Nuestro país adolece en gran medida de labor de investigación en todos los niveles, tanto estudiantes como profesores, e inclusive lo que se quiere ahora es empezar la conciencia de investigación desde los alumnos de colegio, y creemos que sí se puede. O sea, los alumnos son esponja, tienen toda la facilidad y las herramientas para hacerlo. Es simplemente guiarlos y hacer de nuestros alumnos y luego profesionales mejores y mayores personas para competir en este mundo de hoy, que posiblemente no es el mundo de mi generación. El mundo de hoy, los chicos lo quieren todo, lo quieren rápido, y eso es lo que esperan de los profesores. Con mayor razón esperan que las autoridades de gobierno pues sean quienes faciliten las herramientas para caminar del mismo modo con ellos y acompañarlos en esta labor. Rescato también qué cosa queremos en una universidad, que brinde una formación humanista, científica y tecnológica con la clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. No esperamos copiar a nadie, nosotros somos un país con identidad propia, riquísimo en cultura en nuestros diferentes espacios. Eso es lo que tenemos que aprovechar, vender y resaltar frente al mundo, lo que somos, lo que tenemos. Y eso del lado de nuestros alumnos en las diferentes regiones es un tema muy interiorizado y que lo que tenemos que hacer es explotar y difundir. De hecho, que la educación es un derecho fundamental y un servicio público esencial. Nosotros conceptuamos desde la dirección, desde SUNEDU, estar al servicio de... y en esa línea es todo el trabajo que estamos realizando, ser una entidad que acompañe y que esté al servicio del público, porque esa es la educación, un servicio público. Y, por supuesto, que toda la comunidad esté integrada por docentes, estudiantes y graduados. Todos somos parte de... Desde SUNEDU, frente a la exigencia de lo que conceptamos como universidad, estamos implementando estrategias innovadoras con la necesidad de responder a las expectativas de los usuarios, que cada vez son más demandantes y más exigentes, y en esa línea responder en ejes transversales a la política de modernización del Estado. ¿Dónde estamos? ¿En qué parte aparece SUNEDU en este mapa? De hecho, que los ejes transversales de política de modernización están ligados en tres conceptos muy claros: gobierno abierto, gobierno electrónico y articulación nacional. Todos estos ejes son absolutamente importantes y van de la mano con las políticas que tiene esta modernización del Estado. Sin embargo, nosotros desde la gestión resaltamos dos puntos muy importantes: la simplificación administrativa y la gestión del conocimiento. Yo inicié empezando que la dirección a nuestro cargo da servicios, y los servicios que damos son las constancias para los alumnos que sustenten los grados y títulos profesionales que han obtenido. Y cada vez estamos en esta línea de poder modernizar y simplificar trámites para que sea más simple la obtención de estos documentos.
En los 3 niveles de documentos que emite SUNEDU, que son las constancias de inscripción, la autenticación y verificación de una firma puesta por el secretario general en cualquier documento académico y las constancias de reconocimiento en los casos de los muchachos que estudiaron en el exterior y tienen una resolución de reconocimiento, en esos 3 campos SUNEDU cada vez está haciendo trámites más simples, más rápidos, más flexibles, pero que al mismo tiempo contengan toda la información de sustento y de veracidad de lo que fue la trayectoria académica de un alumno. Y en esa misma mira también vamos de la mano con el tema de gestión del conocimiento, que es justamente la puesta en marcha de poder difundir todo lo rico que ya se tiene en las tesis y trabajos de investigación realizados por nuestros alumnos. En la misma línea de los ejes que acabo de señalar, el gobierno abierto nos permite garantizar y promover la transparencia, la participación ciudadana, la integridad pública y aprovechar el poder de las tecnologías para elevar los niveles de eficacia y garantizar la rendición de cuentas. Todos los servicios que damos están muy ligados y se han estructurado formatos en que la información que es enviada por la universidad entre a celdas que automáticamente procesan la información, la tabulan, la consolidan y la ordenan, porque la mirada de fondo desde nuestro lado es poder tener un registro público, que es el que administramos, con información tan sólida, tan auténtica, que permita al alumno o al usuario en general poder regresar y decir, mira, yo no solamente tengo este diploma, este cartón que me ha dado la universidad donde estudié, sino que además el Estado peruano sustenta que en efecto yo estoy registrado como estudiante con toda la trayectoria académica que tengo. En toda la línea de lo que hacemos están involucrados los ejes de gobierno y en esa mira es que vamos trabajando, mejorando, ordenando. Recordemos que SUNEDU empezó en el año 2015 y que ha heredado un archivo de la anterior gestión. Hemos encontrado que no necesariamente toda la información está completa y venimos trabajando en este momento con 2 mundos, el que es gestión SUNEDU 2015 adelante y el que hemos encontrado de antes. Si bien el principio es como está y como se registró en ese momento por un tema de continuidad de gestión, es válido para el alumno, porque finalmente el ciudadano, el alumno no tiene por qué perjudicarse de lo que antes pidió o no pidió la gestión anterior, es cierto que estamos tratando de poder tener la mejor y la mayor cantidad de información de antes de gestión SUNEDU y ahora con gestión SUNEDU. Y estamos trabajando en forma paralela sin que esto signifique un perjuicio o un atraso para aquella persona que válidamente ve en el portal de SUNEDU el registro de su grado o título y solicite una constancia en la forma en la que esté. Bien, y dicho esto, ya entramos más al tema de campo. Dentro de gestión de conocimiento, lo que queremos es compartir lo bueno que ya se hizo para seguirlo haciendo. Y en el caso tengamos experiencias ya de conocimiento de cosas que no debemos hacer, dejarlas de hacer. En esa mira es gestión de conocimiento, compartir lo bueno y dejar de hacer lo que no sirve. En esta mirada, cuando salió el encargo de crear un repositorio virtual de trabajos de investigación, lo primero que hicimos como Estado es ver qué cosa ya existía. Y ya existía antes de que salga el RENATI, el repositorio Alicia, administrado por Concitec. Un repositorio grande, bien posesionado, que tiene repercusión en el mundo. La idea no era crear un tema adicional, creando más costos, sino aprovechar lo que ya se tenía. Y en esa línea se hizo una alianza estratégica con Concitec, a través de la cual todas las tesis que se reportan a RENATI son inmediatamente capturadas por Alicia. ¿Qué sirve esto? Sirve por un tema de visibilidad inmediata en el mundo. No solamente es que el alumno entregue su tesis que sustenta a la universidad de origen y la universidad la cuelga en su biblioteca, bueno, antes era el trabajo físico, ahora la cuelga en la biblioteca, sino que inmediatamente esto subió a la biblioteca de la universidad, inmediatamente es capturado por Alicia, se envía la información a SUNEDU y es capturado por Alicia. Esa subida por Alicia hace que ya su tesis esté integrada en este repositorio que a su vez es parte de la red mundial a la que pertenece Alicia, con la cual, ¿en qué es esto lo bueno? Y es un tema, un círculo muy positivo. No solamente yo sirvo de fuente de información para mis pares, los de mi universidad, sino que también yo puedo ser citado por afuera. Y ahí la importancia
de que lo que se cuelgue en Alicia o en las universidades sea bueno, sea de calidad. Y eso más adelante lo voy a detallar. En esta mira rescato lo que ya tiene Alicia posesionado. Alicia tiene revistas de la Católica, revista de San Marcos, tiene tesis, tiene muchísima información en el número que estoy mencionando, ¿no? De la Católica tiene 13.900 revistas, de San Marcos 10.000 artículos, tesis de grado, tesis de doctorado, y ya tiene un número importante de presencia. Recordemos también que Alicia, por tener el encargo a nivel de ley de ser quien administra todos los repositorios institucionales, la información que tiene acá, toda ella es de acceso abierto. Significa aquella que el dueño de la información permitió que fuera abierto. También existe el acceso restringido, que lo voy a señalar más adelante. Es un tema que también de ley y la persona puede darle al trabajo de investigación o tesis esta condición de acceso restringido. Sin embargo, lo que muestra Alicia, que es además de este pedacito que somos nosotros, Renati, con las tesis, es toda aquella información a nivel nacional de producción que tienen todas las entidades públicas, porque la competencia de Alicia es pública. Sin embargo, con Renati, con el SUNEDU, acá también se van a visualizar obligatoriamente la información de las universidades privadas. Y esto hace que se tenga información de repositorios institucionales de cualquier institución pública, como también en este caso, para lo que son documentos que permitan optar grados académicos y títulos profesionales, también de entidades privadas. Bien, en general, en América Latina observamos un avance de servicios regionales de acceso abierto que se ofrecen sin costo para el usuario final y sin necesidad de suscribir, acceso libre vía web al texto completo de publicaciones científicas y académicas. Y esto es lo que va sumando gestión de conocimiento. No tengo que estar escrito, no tengo que hacer un pago, simplemente la información que está es de libre acceso. Y eso es lo que se quiere, compartir información, difundir información. Y veamos cómo estamos nosotros frente al mundo. En realidad, como inicié, estamos bastante bajos en producción en general, en producción académica. A nivel de la región, estamos muy por debajo de Brasil, Chile y Colombia, tanto en directorios como catálogos, como revistas en línea. Este es un corte que hemos hecho de octubre de este año y de la misma manera, en el caso de publicaciones indexadas, vemos que igual estamos muy abajo. La mayoría de países de la región están por encima de nosotros, solamente Uruguay está muy poquito abajo, sin ser tampoco significativamente muy bajo. Entonces, esto nos muestra el nivel bajo que tenemos de producción. No sé si habrá variado la cifra, pero tenía entendido hace algunos meses atrás que teníamos en el DINA, que también es parte de una sección del repositorio Alicia de Concitec, a 2.000 investigadores registrados frente a 20.000 que se tienen en Chile. Entonces, eso nos da ya la realidad que tenemos y que tenemos que cambiar y que tenemos la oportunidad todos en este momento de hacer desde nuestros diferentes puntos donde estemos situados la gestión para que esto cambie. Es un momento de oportunidad donde todos tenemos que ponerle mucho esfuerzo. Desde el lado del Estado, refiero, en lo que corresponde, estamos poniendo herramientas, pero obviamente es una parte. Acá hay que tener la participación conjunta de todos los involucrados para que esto cambie. Es una realidad que no gusta mostrar, pero sí tenemos y tenemos que cambiar. Dicho esto, entramos a lo que hemos hecho, a lo que significa Renati. El Renati, repito, es mostrar los trabajos de investigación realizados por los alumnos que permiten optar un grado académico o un título profesional. En esa línea promovemos el trabajo de investigación de las universidades, instituciones y escuelas orientado a buenas prácticas que contribuyan a un desarrollo sostenible. En esa línea hay principios que confluyen en esta gestión. Obviamente hay un desarrollo económico muy grande, tenemos muchísimo por investigar, muchísimo por explotar como región, como país. Esto va a mejorar nuestra calidad de vida y obviamente todo esto dentro de un medio ambiente de naturaleza y biodiversidad que hay que resaltar. Renati se crea con el propósito de registrar exclusivamente los trabajos de investigación que sirven para optar grados académicos y títulos profesionales, y al mismo tiempo difundir la utilización en el ámbito académico. Del lado de la Dirección de Documentación y Administración,
nosotros estamos a cargo de administrar ese registro y al mismo tiempo que se administre, el difundir su utilización. Esto es de ámbito a nivel nacional. Estamos yendo a visitar a todas las regiones del país. Y un dato importante que va de la mano con lo que antes mencioné es quiénes nos ven. O sea, de lo que ya hemos subido en Alicia, quiénes están mirando. Y un dato interesante es ver que nos pueden mirar en países tan alejados como Namibia y Angola, como también Reino Unido. No serán muchos, pero poco a poco están siendo. Entonces, veamos en la foto cuán importante es que aquello que se suba a Alicia, que es la muestra del trabajo de investigación de los alumnos, sea bueno y sea de calidad, porque eso va a hacer que esta foto cada vez cambie y sean más los países que nos miren, que nos consulten. Los temas que tenemos como Perú para explotar son tan grandes y son tan propios que no se conocen en ninguna parte del mundo. Entonces, estas herramientas que ponemos a disposición nos permiten que aquella investigación que hagamos buena se vea en cualquier parte del mundo, porque ese es un acceso inmediato. Esto nos da el pie para decir de que estamos avanzando por buen camino, pero esto debe mejorar y tener más visibilidades de las que en este momento tenemos. Datos importantes también para mostrar es lo que ya se ha registrado tanto en las universidades privadas como en las públicas, y tenemos la comparación año 2015 y 2016. Saquemos únicamente el tema de doctor. En los que son tesis de grados de doctor en las universidades privadas, tenemos el 2015 registradas 287 frente al 2016, que son 1048. Importante el cambio por la exigencia, por la presencia, por la toma de conciencia, porque posiblemente igualmente las tesis estaban, pero no las habían presentado. Entonces, yo he resaltado en varios momentos de lo que estoy señalando el tema de orden, el tema de tener registros adecuados. Y parte de eso es justamente el ver el cambio del registro del año 2015 al 2016, de 287 a 1048 en las privadas y en las públicas de 54 a 268. ¿Es poco? Es poco, sí. ¿Debe ser más? Sí, por supuesto que debe ser más. Esperamos y cada año ir avanzando. Pero esta es la foto de lo que hoy tenemos. Muestra, sí, de manera agradable para nosotros, que el 2016 ya ha habido un mayor registro en casi todos los campos. Falta todavía, sí, pero estamos empezando y estamos muy esperanzados en que en los siguientes años el número de registros que tengamos presentados por las universidades va a ser exactamente igual al número de tesis en las diferentes modalidades que podamos tener registradas. Bien, nosotros tenemos pues básicamente nuestra gestión orientada a resultados al servicio ciudadano. Para nosotros es muy importante y nos guía mucho la percepción que tenga el ciudadano en cuanto al servicio que damos. Y el servicio que damos pensando que sea útil para él, porque de nada sirve como Estado hacer 1000 cosas que finalmente no van a ser aprovechadas y no van a tener un sentido para el ciudadano. En esa mira es que nosotros hemos tenido y mantenemos reuniones con autoridades, capacitamos a los técnicos y a especialistas para que puedan utilizar el RENATI. Como explicaba hace un momento, estamos barriendo todo el Perú, visitando, nosotros nos estamos acercando a las universidades de las diferentes regiones, promoviendo lo que es RENATI, explicando cómo se hace, cómo se sube, para qué sirve. Porque repito, o sea, puede ser una herramienta más, puede ser una obligación más. Pero acá lo importante es que se sepa qué es, para qué sirva y que se difunde. Nosotros creemos en este proyecto, creemos que sirve, creemos que difundir la información y el conocimiento nos sirve a todos los niveles. Y en esa mira estamos yendo. Solamente pongo como ejemplo la región sur. Hemos barrido todas estas universidades y así en cada una de ellas estamos acercándonos a las universidades a trabajar con la gente que registra esto para que sepa desde la propia fuente cómo se hace y por qué se hace y para qué. Porque esa es la misión principal. Ahora bien, dentro de toda esta herramienta hay diferentes actores con diferentes obligaciones. En el caso específico de las universidades, hay universidades como esta, como la Católica, como la UPC, que ya cuentan con repositorio. En el caso de las universidades que ya tienen un repositorio establecido, esas universidades de manera automática suben la información y lo que sí están obligados es a garantizar que esa información con los datos que cuentan es exactamente la real. Pero sí tenemos una gran
cantidad de universidades que no cuentan con repositorios, tanto en Lima como en provincias. En este caso, nosotros podemos almacenar transitoriamente en el RENATI hasta que implementen su propio repositorio digital. La idea es que todas las universidades tengan al 2018 esta herramienta que es el RENATI. Del lado de los vicerrectorados de investigación, que es la pieza fundamental en esta herramienta, sí necesitamos el compromiso de promover dentro de la cultura institucional el interés por la investigación. Esto, empezar y lo repito, tiene que ser promovido desde los inicios, inclusive desde los chicos de colegio. Promover y apoyar la promoción y el desarrollo de proyectos de investigación con enfoque hacia el desarrollo sostenible. Tenemos tanto por hacer como país, tanto por investigar, que campo para investigar no va a faltar. O sea, tenemos muchísimos temas para mirar a lo largo de todo el Perú y eso es importante poderlo desarrollar y manejar. Y finalmente, implementar políticas para respaldar al docente investigador, brindándole los recursos necesarios para desarrollar proyectos de investigación con proyección tanto interna como externa a la universidad. Un campo son los alumnos y un campo tan importante son los profesores. Sí tenemos que contar con profesores investigadores que hagan la labor con conocimiento, con experiencia. Es importante promover y desarrollar en todos los niveles, tanto alumnos como profesorados. Ambos nos va a permitir elevar el nivel de nuestra calidad educativa. Del lado de los docentes universitarios, ¿qué cosa es importante? Definitivamente desarrollar las competencias promoviendo la actitud para poder resolver problemas. Ya pasamos la etapa de poder sentarnos a escuchar y estamos en una etapa de conocimiento y de educación que permite hacer cosas, crear cosas y aprender haciendo. Incentivar a los estudiantes al desarrollo de investigación con miras a resolver problemas y básicamente con miras a nuestra realidad, con desarrollo sostenible, realizar trabajos de investigación de forma tal que promueva la extensión de la universidad hacia la comunidad. Y importante, y lo voy a resaltar ahorita, vivenciar los valores éticos. Hay un tema que yo no he mencionado acá expresamente, pero que sí he soslayado, que es el tema del plagio. El tema del plagio que tanto se ha comentado en los últimos meses, tanto por candidatos presidenciales como demás. Es un tema que, si bien es cierto, es de cuna del lado del ciudadano que viene a la universidad a estudiar, sí es bien importante que del lado del asesor de tesis, el vicerrectorado, la normativa que pueda sacar la universidad, importante decirlo, importante hablarlo, importante mencionarlo. O sea, es importante que las universidades tengan al interior normas claras y herramientas tecnológicas que hay ahora, que antes no habían, que permitan poder calificar cuánto es copia y cuánto no. Y obviamente el tema acá tan importante es simplemente citar, o sea, aprender a citar. O sea, nadie dice que uno tiene que saber todo, pero es importante hacer la referencia, que esa es la ausencia de lo que se ha evidenciado y que no se pone. Entonces, es importante esto hablarlo, mencionarlo. Y en el caso de las universidades, tener reglamentos que señalen cómo es que deben hacer las cosas, las pautas. Hay un espacio en el cual SUNEDU dice y pone a disposición esta herramienta, pero hay todo un campo interno que es de la universidad hacia sus alumnos. La universidad es quien establece, bajo su autonomía, cuáles son las reglas, cuál es la exigencia, cuál va a ser la mira que va a diferenciar el aprobar un trabajo de investigación de un bachiller del trabajo de investigación de un doctor. Entonces, es la propia universidad la que marca la exigencia y pone la pauta, y esta la debe comunicar a sus alumnos. Pero eso debe estar, debe decirse, debe transparentarse. Finalmente, y con esto cierro, del lado de los alumnos, la generación 30-220, que es las que sí la llamamos a los alumnos a los cuales se hace aplicación de esta ley, son alumnos muy empoderados, son alumnos que lo quieren todo para ayer, son alumnos que tienen muchas ganas de hacer las cosas. Nosotros tenemos que ir a la par con ellos. Y en esa línea, ¿qué esperamos de estos alumnos? Que desarrollen habilidades investigativas de tal manera que permitan resolver los problemas de manera general, con enfoque holístico. Establecer sus líneas de investigación hacia un desarrollo sostenible, fortalecer la gestión del conocimiento, repito, vivenciar los valores éticos de honestidad, justicia, libertad y respeto, al contribuir y garantizar los derechos de autor y propiedad intelectual, desarrollar proyectos de investigación innovadores y creativos que respondan a solucionar una problemática de su entorno o de la sociedad. Bueno, en esta línea era todo lo que yo quería transmitir y bueno, quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta o consulta que realizarme. Muchas gracias, doctora del Barco. ¿Alguna pregunta, por favor, del público?
Muchas gracias por la brillante exposición. Quisiera hacer unas preguntas, ¿no? ¿Qué va a hacer SUNEDU frente a las tesis que son de peruanos, pero han sido dadas en universidades extranjeras? Y la otra pregunta es, ¿qué hacer con los trabajos de investigación? Debido a que, no sé si quedó claro que SUNEDU solamente iba a aceptar a las tesis de grado, pero en todas las universidades se hacen investigaciones, ¿no? Entonces, ¿quién correría con esa responsabilidad también? Muchas gracias. En el caso de los ciudadanos que hayan estudiado en el extranjero y ellos vienen a solicitar vía de reconocimiento el grado o título académico que hayan obtenido afuera y para ello han realizado una tesis, al momento de realizar el proceso de reconocimiento se les solicita que presente la tesis. Esas tesis es SUNEDU las que las cuelga automáticamente. Se está también tratando de hacer los links con las universidades que al mismo tiempo, así como esta, así como las peruanas, que tienen sus repositorios, poder brindar la dirección URL para poderla colgar. Sea de esa manera o sea la física, como estoy señalando, igual se están colgando. Y en el caso de los trabajos de investigación, la ley universitaria establece 4 modalidades con las cuales se obtiene el grado o título académico, que son tesis, trabajo de investigación, trabajo de suficiencia académica y trabajo académico. Es la universidad, nosotros en el reglamento que hemos dado para el RENATI, hemos establecido algunos conceptos que permiten diferenciar una de otra. Obviamente es imposible decir exactamente qué divide una tesis de un trabajo de investigación cuando sabemos que una tesis es un trabajo de investigación. Entonces, lo que se ha hecho en el reglamento es poner conceptos generales que cada universidad al interior de ella va a aterrizar en su propia normativa. Entonces, en el caso de la pregunta que me hacía, ¿cuándo una universidad le va a dar un valor y lo va a presentar? La universidad va a decidir, bajo lo que ha establecido la ley universitaria, cuál es el concepto que le da al trabajo realizado. Y si ese trabajo sirve para optar un grado académico o un título profesional, como lo envía la universidad, se va a subir en el repositorio RENATI. Esa es la regla. Señorita. Bueno, estoy de acuerdo un poco, ¿no? Soy estudiante y actualmente soy docente, ¿no? Estoy un poco de acuerdo con la ley universitaria con relación a las tesis de investigación, pero considero, ¿no? Quizás es un poco de crítica en ese aspecto, pero considero de que para presentar un proyecto de ley, ¿no? Como es la ley universitaria, ¿no? Primero hay que ver un poco la realidad nacional, que creo que va a la par. Lo menciono porque, lo digo por experiencia personal, porque yo he tenido oportunidad de trabajar en una institución pública y por el mismo hecho de los horarios, que en la mañana debo trabajar y en la tarde, bueno, tengo que ir a estudiar, ¿no? No me da la oportunidad para visitar una biblioteca, considerando de que las personas que laboran en las bibliotecas, ¿no? Son personas que trabajan 8 horas, considerando que trabajan en las horas de la mañana. Entonces, ahora nos están exigiendo una tesis para bachiller. Yo tuve la oportunidad, bueno, a mí ya me dieron el bachiller automáticamente, el bachillerato, pero sí tuve un poco de problemática para poder hacer una tesis de investigación, porque mi rama es el tema de archivística y gestión documental. Entonces, en ese tema sí no hay mucha cobertura, ¿no? Hay una biblioteca especializada que es acá en la Católica, pero no hay otra biblioteca especializada. Y los horarios, actualmente trabajo también y los horarios no concordaban. Entonces, ese sí es mi crítica en el aspecto de la ley universitaria, ¿no? Porque si bien es cierto, ustedes quieren de una manera fomentar la investigación, lo cual me parece excelente, creo que también deben de ver un poco la realidad nacional, ¿no? Sobre todo creo que es en las entidades públicas, ¿no? Que los jóvenes por necesidades económicas tienen que laborar en la mañana y en la tarde recién ir a estudiar, considerando que los sábados no trabajan las bibliotecas. Entonces, considerar ese punto, ¿no? Sobre todo, o qué recursos podrían ustedes, ¿no?, brindar a los futuros investigadores en diferentes temas para darles facilidades en las entidades donde laboran, para que si están presentando un proyecto de investigación les puedan dar las facilidades para investigar, ¿no? El otro tema es tengo conocimiento de que había un repositorio de cibertesis donde están todas las universidades, tanto nacionales y públicas y privadas. No sé si habrán tomado o han partido para hacer el proyecto de RENATI, habrán tomado parte de ese repositorio o han creado otro nuevo, ¿no? Ya, te contesto por partes. En efecto, para el RENATI
lo que hicimos fue partir de cero, partir desde la gestión SUNEDU. Y lo que se hizo fue, a nivel de alianza para la herramienta, considerar el Alicia de Concitec. Lo que hemos conversado con las universidades, porque este proyecto ha sido conversado en más de 2 oportunidades en mesas de trabajo con las cabezas del Vicerrectorado de Investigación de diversas universidades, lo que sí se ha establecido es que en el caso de universidades que quieran registrar trabajos anteriores, pues lo hagan. O sea, la idea, como lo he dicho en varias oportunidades en mi exposición, es difundir gestión de conocimiento. Si bien es cierto, cualquier reglamentación empieza desde el día siguiente de su publicación, eso no impide a que se complete esta información por el lado de las universidades que quieran completar la información con tesis que consideran importantes y que se muestren. La forma a través de la cual se va a visualizar es esta, a través de Renati. Ese es el esquema que estamos desarrollando. Y en el punto primero que usted señalaba, hay cosas que están o que se pueden mirar dentro de la ley y de repente hay cosas que no tanto. Yo comprendo que lo que usted mencionó es un tema de realidad, que es tratar de compaginar en qué momento puedo investigar con un tema tan acotado. Aquí realmente no hay una respuesta única que le pueda dar, porque finalmente todos tenemos realidades diferentes. Desde el lado de SUNEDU lo que se quiere es traer una herramienta que permita difundir el conocimiento, pero sí recojo válidamente el comentario para poder hacer esfuerzos mayores como Estado, para poder facilitar todos los ángulos que permitan realmente fomentar la investigación, que eso es lo que se quiere. Gracias. Ok. Muchas gracias, doctora Del Barco, por su presentación. Un aplauso. Y antes de concluir, quiero hacer entrega de unos obsequios en reconocimiento a las ponencias hechas aquí en esta Casa de Estudios. Primero a la doctora Chumpitaz. Gracias. Gracias. Y a continuación a la doctora Del Barco también por su ponencia. Muchas gracias. Con esto damos por concluido el segundo día de conferencias de la Semana de Acceso Abierto Perú 2016 y los esperamos mañana en el campus San Miguel de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para el tercer y último día de este evento. Muchas gracias a todos por su interés y participación. Buenas tardes. Gracias.